nuestros hilos de fibras. Llegamos a la segunda sección, que es el preimpregnado. Entre la segunda y la tercera sección es el proceso de preconformado. En la tercera sección ya tenemos lo que es el molde, ¿no? Entran a la cavidad del molde. Una vez preformadas, entran en el molde que tiene la forma precisa de la sección que se pretende obtener, en donde a través de un proceso térmico y de presión se hace polimerizar la resina termoestable a través de una reacción altamente exotérmica, obteniéndose la forma final de la pieza, que sería aquí el número 3, ¿no? Una vez que el perfil sale del molde, se le deja enfriar a temperatura ambiente mediante corriente forzada de aire o mediante una corriente de agua, mientras es continuamente tirado mediante un mecanismo simultáneamente engancha y tira del perfil. Esto para seguir teniendo tensión en nuestra fibra, que no se pierdan la tensión en las fibras. Y una vez que sale del mecanismo de tirado, que sería nuestra etapa número 4, que es un mecanismo de tracción del perfil polimerizado, llega a la zona de corte, en la cual pues es cortado automáticamente a la longitud requerida mediante una sierra. Y bueno, igualmente ponemos sobre el diagrama aquí, de los que ya les estoy platicando. Existen dos tipos de productos obtenidos mediante pultrusión. La primera entra en las barras y las placas sólidas, que están fabricadas con refuerzos axiales, habitualmente de fibra de vidrio sobre resina de poliéster, para aplicaciones que requieren altas rigideces y resistencias longitudinales. Ahí pongo un ejemplo, como son las cañas de pesca. En la segunda categoría están los perfiles estructurales, que usan una combinación de fibras axiales y fibras multidireccionales para alcanzar los requerimientos longitudinales y transversales, como es los perfiles de viga. Y aquí podemos ver, saqué esta imagen de una página de una industria manufacturera que se llama Grupo Reuschling, el cual hacen uso de este proceso de pultrusión para generar vigas para construcción de fibra de vidrio. Y este es uno de los perfiles que obtenemos al final del proceso. Bueno, más del 90% de los productos fabricados mediante pultrusión son de fibra de vidrio poliéster. Cuando se requiere una alta resistencia a la corrosión, se usa resinas vinilester. Si es una combinación de altas propiedades mecánicas y eléctricas, se usan resinas epoxi. Y se necesita combinar una alta resistencia a la temperatura y altas propiedades mecánicas, se usan las resinas epoxi combinadas con fibra de aramida y carbono. De esto vamos a estar hablando también. Y bueno, este proceso se caracteriza por darnos muchas ventajas. Por eso es del gran uso ya hoy en día en la industria. Aquí voy a poner algunas de las ventajas. Existen muchísimas, pero aquí voy a enumerar algunas y las voy a explicar. Las principales ventajas de la pultrusión son que las piezas del material compuesto obtenidas mediante este proceso exhiben las propiedades típicas como resistencia, resistencia-densidad, alta resistencia a la corrosión, son aislantes eléctricos. Segunda, cualquier longitud del perfil que sea transportable puede ser pultrusionada debido a la naturaleza axial del proceso, incluyendo piezas de muy pequeño diámetro. Cualquier forma compleja de sección, siempre que sea constante, incluso con paredes de bajo espesor o secciones huecas, puede ser obtenida mediante pultrusión. Y una de las, para mí la característica o la ventaja más importante es que la posibilidad de usar una amplia gama de refuerzos, preformas, igualmente con una amplia gama de resinas, tanto termoestables como termoplásticas. Este proceso es muy abierto en ese aspecto y esto nos permite generar múltiples secciones o múltiples estructuras dependiendo qué es lo que necesitamos, ¿no? Si necesitamos alta resistencia, alta rigidez,
semiconductores, etc., etc. Así que el ingeniero en este proceso, el momento de diseñar la pieza estructural que requiere, pues se va a dedicar a seleccionar tanto las fibras como las resinas de las cuales quiere usar para obtener las características mecánicas que requerimos. Y bueno, también tiene desventajas este proceso, no muchas, pero las tiene. Una de ellas es la alta dificultad de fabricar estructuras que no sean unidimensionales, como barras o perfiles, y además de sección constante, lo que no permite la optimización estructural de las mismas. No podemos hacer cambios, ¿no? La imposibilidad de orientar las fibras en ángulos óptimos para el tipo de carga y esfuerzo que se deben soportar. Simplemente solo es posible orientar las fibras de forma unidireccional, o bien el uso de refuerzos en forma de tejido equilibrado o desequilibrado para aumentar las propiedades transversales de la pieza. La tercera es la necesidad de un molde de altas prestaciones con acabado muy fino para no impedir el avance de la pieza en el proceso y con la necesidad de un sistema de calentamiento y a veces de presurización interior. Esto hace que el costo sea muy elevado y que necesite series de fabricación muy largas para amortizarlo. La cuarta es que la velocidad del proceso es relativamente lenta, es 3 metros por minuto, comparada con la velocidad de extrusión, de la cual comparamos también la manera en que empujamos o jalamos el material, que es de 30 metros por minuto. Esta velocidad está determinada por la cinética de la reacción de polimerización de la resina y por la magnitud de las fuerzas de fricción generadas en el molde. Y también tenemos una última que no puse aquí, que es que en perfiles de pultrusión altamente unidireccionales no es posible realizar uniones mecánicas con altos requerimientos estructurales. Y aquí tenemos en la imagen como el comienzo del proceso, donde tenemos los robbing y mate de fibra. Rodding serían como hilos y el mat es la pequeña lámina que vemos aquí en medio, que es la que une o tensa los hilos de fibra que vienen en diferentes direcciones. Ahorita vamos. Para poder nosotros sacar o obtener una buena pieza estructural, como les comentaba, de este material, de este proceso, pues es indispensable que sepamos seleccionar tanto nuestras resinas como nuestros refuerzos de manera óptima. Y como se les mencioné, pues una de las características de este proceso es la amplia gama de materiales que se pueden usar, lo que conduce a la obtención de materiales pues con una amplia igual gama de propiedades. Una determinada geometría para la sección del perfil, el ingeniero tiene un surtido ilimitado de combinaciones de material para generar el compuesto. Entonces, ahora vamos a ver los refuerzos que podemos utilizar o los más utilizados en este proceso. La fibra más ampliamente usada en este proceso es la fibra de vidrio debido a la facilidad de aprovisionamiento que tiene y su bajo costo. Dentro de las fibras de vidrio, la más usada es la fibra de vidrio E. Esto porque tiene una resistencia última máxima de 3.450 megapascales y un módulo elástico de 70 gigapascales. Entonces es bastante alto el módulo elástico. También hay ocasiones en las que se usa la fibra de vidrio tipo S, que presenta una resistencia última máxima de 4.600 megapascales y un módulo elástico de 85 gigapascales. Perdón. Sin embargo, si necesitamos mayores rigidez, no necesitamos un material tan elástico o recurrimos al uso de fibras de carbono. Estas fibras se utilizan mucho porque presentan resistencias bastante altas, que varían entre los 2050 y los 5500 megapascales.
y módulos de rigideces que también oscilan entre 210 y 830 gigapascales. Las fibras también que más se utilizan en este proceso son las Bueno, fibras de perdón, aramida. esas propiedades deben estar mal Ajá. porque son muy altas las que tú estás diciendo. O sea, ahí hay que Mm, revisar, porque la fibra de vidrio normalmente va a tener una resistencia alrededor de los 1200, 1500, pero no de 3000. sí, yo lo saqué de un libro, pero lo reviso si quieres, lo confirmo. Sí, me imagino que Y están lo corrijo. confundiendo entre otro tipo de unidades. Ok, profesor, sí, lo corrijo aquí, lo pongo una. No. Ok, bueno. Continuamos. Como les decía, las fibras también más utilizadas son las fibras orgánicas de alto módulo de elasticidad, como lo que es la fibra de aramida. Estas son una opción interesante cuando se necesita alta rigidez y resistencia específica debido a su baja densidad, que es de 1,45 gramos sobre centímetro cúbico. La resistencia última de estas fibras es de 2.750 megapascales y con módulos de rigideces de 130 gigapascales. Estas propiedades generan materiales compuestos muy resistentes que presentan comportamientos muy buenos ante cargas de flexión, impacto y de choque. Y estos son los tres refuerzos pues, más utilizados en este proceso. Una vez que se elige la fibra, la siguiente consideración que debe hacerse es la posibilidad de orientarla en las direcciones óptimas para aprovechar sus propiedades de forma más ventajosa. Las formas o las direcciones en que se presentan los distintos refuerzos van a ser las siguientes, que es roving, es la forma más habitual y la más usada en el proceso de pultrusión. Los roving de fibra de vidrio se designan por el número de gramos kilómetro que pesa el hilo. El peso de estas bobinas oscila entre 0,9 y 2 kilogramos según el número de filamentos de hilo. En la primera imagen podemos observar mat de hilos continuos. Este refuerzo tiene fibras orientadas aleatoriamente en un plano. Se usa habitualmente en pultrusión para aumentar las propiedades mecánicas transversales del material que constituye las piezas y para generar superficies exteriores ricas en resina. La mayoría de las piezas fabricadas mediante pultrusión combinan el uso de refuerzos en forma de roving y de mat con objeto de balancear las propiedades longitudinales y transversales. Siempre en este proceso vamos a observar primero el mat de hilos continuos y después se presentará los roving. Esto porque es muchísimo más fácil tensar primero las fibras, así como lo ven en la segunda imagen, una vez que vienen del mat de hilos, y después agregar las que vienen del roving, que si lo hiciéramos en el otro sentido. También tenemos, aquí se me olvidó seleccionarlo, los laminados biaxiales. Son laminados de fibras orientados unidos mediante un cosido a lo largo del espesor. La ventaja de estos sistemas de refuerzo es que permiten una amplia gama de orientaciones al refuerzo en el interior del material pultrusionado, desde sistemas absolutamente transversales hasta sistemas con orientaciones. Y una vez que ya seleccionamos, que el ingeniero ya seleccionó la manera en que vamos a poner nuestro refuerzo, ya tenemos nuestro refuerzo, la dirección en la que vamos a dar nuestro refuerzo, otorgar nuestro refuerzo. Ahora vienen las resinas. La elección de una matriz adecuada para el material y una formulación adecuada para la misma es esencial, pues además de mantener unido el refuerzo y transferir tensiones entre fibras, hay una serie de propiedades del material que dependen únicamente de la resina, como son el comportamiento a altas temperaturas, la resistencia a la corrosión
las propiedades dieléctricas y la conductividad térmica. Este proceso tiene una gran amplia variedad de resinas que podemos utilizar. Me voy a concentrar en las resinas que más se utilizan, pues la resina de poliéster. Esta es la resina más usada debido a sus buenas propiedades mecánicas, facilidad de curado y costo. Una característica necesaria para que puedan ser usadas en el proceso es la capacidad de gelificar y curar rápidamente para generar la estructura final. Buena resistencia a la corrosión, alto nivel de contracción en el proceso de curado y las propiedades eléctricas del poliéster lo hacen adecuado para su uso como aislante en líneas eléctricas de alta tensión. Cuando usamos resinas poliéster, la máxima temperatura de operación a la que podemos llegar va entre 200 a 250 grados centígrados. Después tenemos la resina de vinilester. Estas resinas se usan cuando se necesita alta resistencia a la corrosión o bien un comportamiento idóneo a altas temperaturas como una alternativa frente a las resinas poliéster. Además de estas propiedades, también presentan un comportamiento mejorado ante cargas de choque e impacto y ante esfuerzos interlaminares frente a las resinas de poliéster. Sin embargo, es muy costoso, hasta un 75% más que la resina de poliéster, y la necesidad de usar velocidades de pultrusión inferiores para que se complete la reacción de polimerización hacen que el uso de esta resina se reduzca a aplicaciones muy especiales. Por último, tenemos la resina epoxi. Estas resinas se usan cuando se requieren altas propiedades físicas y mecánicas. Las resinas epoxi presentan resistencia a flexión y a cortaduras superiores a la de las resinas poliéster y vinilester. Las resinas epoxi incluyen altos costos al producto terminado, tanto de material como del proceso. El precio de estas es de 3 a 6 veces superior al de las resinas de poliéster. Además, debido a su característica química, la reacción de polimerización es mucho más lenta, por lo que la velocidad de pultrusión tiene que ser más baja. Otro problema es la tendencia del epoxi a adherirse a la superficie del molde, por lo que las piezas pultrusionadas de epoxi suelen presentar defectos superficiales. La ventaja es que las resinas epoxi nos otorgan altas características mecánicas a nuestra pieza. Por eso es también una de las más utilizadas, a pesar de que es un poco más caro y no nos trae tantas ventajas al proceso. Bueno, una vez que ya seleccionamos nuestra fibra, nuestra resina y las direcciones en las que nos vamos a hacer, y una vez que ya les platiqué de cómo es el proceso en general, vamos a estar hablando de las etapas del proceso de manera un poco más específica. Ya casi es media hora. Bueno, ya no me falta mucho, profe. De hecho, es ya lo último. Sí. Adelante. Ok, gracias. El sistema, primero tenemos, como les dije en el diagrama, el sistema de alimentación del material, donde las fibras del refuerzo, tanto en el caso de roving como de tejidos mat o velos, se presentan en forma de bobinas o rollos para favorecer el flujo continuo del material en el proceso. Los rovings se presentan en bobinas con tubos soportes generalmente de cartón. Se colocan en los catres sobre los ejes con rodamientos especiales para mantener constante la tensión en el hilo, al ser devanado en distintos diámetros de la bobina. Y las bobinas suelen colocarse vertical o horizontalmente según requiera el proceso y según sea el diseño del catre. Las fibras son guiadas hasta la máquina mediante una serie de guías cerámicas o placas perforadas a acero o plástico. El sistema de impregnación y preconformado del refuerzo. El método de impregnación más habitualmente usado, como les dije, es la impregnación mediante tanque o baño. En este sistema se hace pasar las fibras a través de unos rodillos fijos que están sumergidos en un baño de resina, lo que hace que la fibra se extienda y absorba la resina.
Este método se recomienda para el caso de productos fabricados únicamente con rovings o cuya forma son fácilmente reproducibles con las bandas planas que salen del baño. Aquí tenemos la imagen de cómo las fibras entran en nuestro baño de resina y salen completamente húmedas, y el mate hilos nos va a permitir tensarlas después de haber pasado por el baño de resina y hacer la sección del preconformado antes de entrar al molde. Sistema de anclaje y calentamiento del molde. La clave de este proceso es el molde. Es muy importante el diseño del molde. Este debe mantener las fibras alineadas, debe comprimirlas, hasta la fracción en volumen deseado, y debe asegurar el curado del material en un tiempo relativamente corto, sin dañar el material. Habitualmente se usa una estructura metálica fija sobre la cual se coloca el molde rígidamente unido a ella mediante bridas. Con este anclaje se puede colocar alrededor del molde placas calefactadas que usan un aceite caliente o resistencia eléctrica en posiciones determinadas para calentar la pieza, favorecer la reacción de polimerización en la resina. El molde para pultrusión se fabrica habitualmente en acero templado revenido y predurecido hasta una dureza superficial de 30 en escala de Rockwell, y sus longitudes típicas varían entre 600 y 1500 milímetros. Es la parte pues más importante del proceso, debido a que nosotros necesitamos hacer la reacción de polimerización en un corto tiempo y de una manera muy eficiente y continua. No podemos darnos el lujo de tener variaciones en temperatura, presión o inclusive en la viscosidad. Bien. Me falta explicar el sistema de anclaje. La ventaja de este método radica en que los moldes se calientan uniformemente con ciclos de temperatura muy reducidos. Y una vez que sale del molde, el sistema de anclaje o el sistema de tracción se va a encargar de seguir tensando el material para que logre enfriarse en una distancia relativamente corta, sin perder las características mecánicas que tanto nos importan. Y bueno, tenemos diferentes métodos de enganche o de tracción en diferentes máquinas. Los tres mecanismos de enganche y tracción del producto son tracción intermitente, más enganche alternante. Este es el proceso pues más rústico, por así decirlo, es de los primeros que se usaban. Después tenemos la tracción más enganche alternante, que es la más actual, la cual tenemos ahí la forma. Este es el método usado para las máquinas más modernas. Los ciclos de enganche, extensión y reextracción comentados en el método anterior son realizados mediante dos mordazas sincronizadas para conseguir un flujo continuo del producto en la máquina. Por último, tenemos la tracción continua mediante correa, donde los sistemas de tracción han sido utilizados en las máquinas de extrusión por tirado, pero han sido modificados para mayores cargas y máquinas de pultrusión. Y al final, después de este sistema, viene el sistema de corte, que básicamente dependiendo del material que vamos a utilizar, es el tipo de corte. Algunos usan sierra eléctrica, algunos usan algo así como una guillotina. Igualmente va dependiendo del material que nosotros queramos obtener. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, compañeros. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Bien, preguntas del proceso. Pues nada más es una rápida, es como para confirmar. Entonces, ¿la presión se controla por medio de esa... ¿Cuál presión? ¿Cuál presión? A ver, explícame primero, ¿cuál presión? Es que el compañero mencionó que se aplicaba una cierta presión en el molde. No, Okay. o sea, a ver, ese es un proceso continuo. Y al ser un proceso continuo, normalmente
hay una velocidad de avance en continuo. Y es un proceso de molde cerrado. Quiere decir que por algún lado entra el material, es decir, ya el refuerzo impregnado con la resina preparada, y por otro lado sale curado. Pero todo es en la misma línea. Entonces, para eso se utiliza un molde que es como un dado, es un dado. Entonces, es un molde que tiene una sección transversal convergente hasta una determinada parte en donde tiene una sección constante. Ahí, adentro, es donde se va a llevar a cabo la reacción de polimerización. Entonces, ¿por qué es convergente? Porque la sección de entrada, pues no es igual a la sección de salida. La sección de salida tiene ya la forma del perfil que se quiere obtener. Entonces, es convergente porque obviamente después de que se impregnaron de fibra, impregnaron de resina las fibras, no podrán entrar así directamente en la sección tal como va a quedar en la pieza, sino tiene que haber un proceso en el cual se vaya haciendo la compactación. Recuerden ustedes que en todos los procesos de fabricación de materiales, de piezas en material compuesto, hay de alguna manera una compactación. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de resina, porque finalmente, o casi todos ellos, la cantidad de refuerzo ya está establecida. Y lo que se quiere, pues, es compactar para obtener el espesor el menor posible y, por lo tanto, la mayor fracción volumétrica de refuerzo y, por lo tanto, la mayor resistencia. Entonces, eso se va a lograr en este proceso continuo porque el molde, es decir, el dado, donde se lleva a cabo el moldeo, pues tiene una sección convergente. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues se va a ir reduciendo la sección y obviamente el excedente de resina va a ir saliendo. Eso se ve en una de las últimas imágenes que presentó su compañero, donde estaba el dado, y ahí venía la parte donde entra y la parte donde sale, ¿no? Ahí, la parte de arriba es cómo entra y en la parte de abajo es cómo sale. Entonces ahí vean ustedes cómo la compactación, es decir, la sección convergente, al estar compactando el material, lo que está haciendo es expulsar el exceso de resina. Todo ese escurrimiento que ustedes ven ahí, pues es el exceso de resina que está escurriendo de la sección convergente del molde. Bien, y obviamente, pues este molde ahí adentro se tiene que llevar a cabo la reacción de polimerización, por lo tanto, como dijo su compañero, está provisto de unas resistencias calefactoras que obviamente mantienen la temperatura a un determinado nivel para que se lleve a cabo la reacción de polimerización y pues hay una combinación del tamaño del molde, o más bien de la longitud del molde y el tiempo que tiene que permanecer a la temperatura. Es decir, si la velocidad de avance del proceso es alta, pues entonces quiere decir que la longitud del molde tiene que ser grande. ¿Para qué? Para que el tiempo que permanezca la pieza ya en la sección constante del molde, pues debe ser tal que se lleve a cabo ahí, que sea el tiempo necesario para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Quedó clara? ¿Preguntas? Sí, profe. Respecto a la cantidad de resina que se utilizan, bueno, en esta parte cuando pasa el molde, ¿toda esa resina la reutilizan nuevamente o ya se puede decir que es un desecho? Bueno, esa es una buena pregunta. Normalmente es un proceso continuo, entonces hay un baño de resina. Estas fibras pasan a un baño de resina. Bueno, ahí no hay una imagen de cómo están pasando, pero normalmente se sumergen. Ah, bueno, ahí está. Se sumergen, ahí está, justo en la imagen de arriba. Están pasando por ese baño de resina. Obviamente, como es un proceso continuo, pues se va bañando y la resina pues se va impregnando. Entonces, normalmente hay un gasto de resina. Quiere decir que, por otro lado, tienes que mantener el nivel de resina en esa bandeja donde está la resina ya preparada. Entonces, normalmente, pues ese flujo de resina nueva que tú requieres para mantener el nivel, pues es igual
al flujo de resina, de la resina que se está impregnando en las fibras que están saliendo. Entonces, en ese sentido debe haber un equilibrio de masa, ¿no? De flujo másico. Sin embargo, pues obviamente hay zonas en donde prácticamente no hay flujo en esa bandeja. Y ahí es donde normalmente la resina va a permanecer más tiempo y es probable que ahí se empiece a polimerizar. Pero en el centro de la bandeja normalmente pues siempre va a haber una resina nueva. Entonces, ahí es donde pues es la parte continua. Obviamente, en algún punto, pues vas a tener que limpiar la bandeja. Y esa parte que ya polimerizó de la bandeja, pues es un desperdicio. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe, otra. Ajá. Ah, Se puede decir que este proceso, lo complicado es preparar la línea de producción. bueno, más bien, bueno, sí, una de las partes importantes es preparar, o sea, como es un proceso continuo, ustedes podrían fácilmente fabricar una pieza de kilómetros, pero obviamente eso sería muy difícil de que ustedes lo manejaran, de dónde lo van a transportar. Entonces, por eso hay hasta el final del proceso una etapa en la que se corta en pedazos. Normalmente este tipo de perfil estructural
hay que unirlo con el comienzo de el hilo de la bobina que va a reemplazar a la que se acabó. Entonces eso debe haber ahí un empalme. Entonces, eso tal vez se logra con un adhesivo que cura rápidamente, de tal manera que pueda seguir el tirado, o con algún anudado. Entonces eso también es otro inconveniente. Y pues obviamente como esto no es para producciones unitarias, esto es para una gran producciones en continuo. Es decir, es una gran cantidad de material que ustedes van a fabricar y requieren de esta maquinaria. Quiere decir que la inversión inicial es muy alta. Entonces no es para producción unitaria, es porque ustedes ya saben que van a vender una cantidad de piezas muy grande. Entonces esas serían las restricciones, digamos, del proceso. No sé si eso responda a la pregunta que hizo su compañero. Sí, profe, gracias. ¿Preguntas? Bien, entonces, como les decía, normalmente, ahora voy a compartir aquí una imagen. Bien, entonces ustedes ven aquí a la izquierda más o menos la configuración de un perfil estructural. Entonces hay fibras unidireccionales, estas que se ven en blanco, son las fibras unidireccionales, pero están envueltas en capas de colchoneta, ¿no? Este mat que ya habíamos visto. ¿Por qué? Porque normalmente pues el tipo de perfiles estructurales es para que funcionen como viga tirante, viga o viga columna. O sea, viga tirante o viga columna. Y eso implica que pues la viga lo que hace pues, es carga transversal. Es un claro relativamente grande en comparación con la sección transversal del perfil. En los extremos está apoyado y en el centro pues hay una serie de cargas transversales. Y por lo tanto, pues normalmente hay un momento flector y un cortante en cada sección transversal. Las fibras que están unidireccionales y que van a lo largo de la generatriz del perfil, pues están adaptadas para absorber los esfuerzos normales provocados por los momentos flectores en la viga. Pero también hay un cortante y ese esfuerzo cortante, en el caso del material unidireccional, pues lo estaría soportando únicamente la resina. Si nosotros tuviéramos puro material unidireccional, entonces podría resistir el momento correctamente, pero no el cortante. Y ustedes saben que cuando hay momento, o sea, intrínsecamente donde hay carga transversal, pues hay momento flector y cortante. Entonces, ese cortante lo que produce pues, es esfuerzo cortante en el material y entonces tendría una baja resistencia al cortante. Para evitar eso, entonces se ocupa justamente el mat. ¿Por qué? Porque el mat son fibras largas que tienen una dirección estocástica, es decir, es multidireccional. Cualquier dirección de las fibras diferente de 0 o 90 grados va a contribuir en alguna manera, poca o mucha, es decir, las que están a 45 más o menos 45 con respecto a la generatriz, esas son las que van a contribuir de una mejor manera al esfuerzo cortante y entre más se desvíen de esa orientación, pues contribuirán menos, de tal manera que pues, habrá algunas fibras que están a 0 o a 90, que son las que prácticamente no contribuyen a la rigidez en corte o a la resistencia en corte. Pero obviamente va a haber una multiplicidad de fibras en orientaciones que van entre 0 y 90, y obviamente esas son las que sí proveen de alguna manera resistencia al corte. Tal manera que una combinación de capas unidireccionales y de estas colchonetas omnidireccionales, entonces permite un balance entre la resistencia a los esfuerzos normales provocados por los momentos flectores y la resistencia a los esfuerzos normales provocados por los momentos flectores y la resistencia al corte
provocada justamente por las cargas transversales, por las cargas cortantes. Entonces, esa es la manera de funcionar. Entonces, normalmente, pues, estas fibras unidireccionales, material unidireccional está envuelto justamente por el manto. ¿Sí? Entonces, se pueden producir perfiles. Aquí ven ustedes unos imágenes de perfiles. Bueno, eso también lo explicó su compañero. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora sí pasamos al siguiente tema. Normalmente ya tienen los permisos para compartir. Ok, entonces adelante. Nada más lo ponen en modo de presentación, por favor, y desde el inicio. No, es ahí en modo de presentación, ahí, abajo, abajo, abajo. Ahí. Adelante. ¿Ya me escuchan allí? Sí. Ok, vamos a presentar el tema de trenzado, braiding en inglés. Entonces, las definiciones para trenzado que podemos encontrar en la literatura es que es un tipo de material distinguido por su estructura entrelazada. Son caracterizados por la organización de sus hilos, de tal forma que estos están entrelazados diagonalmente respecto a un eje. ¿Sí? Los hilos se van ondulando, se van intercalando por encima y debajo de los otros hilos, formando trenzas. En este momento no podemos hablar de un material compuesto, ¿sí? Dado que el trenzado únicamente constituye lo que es el refuerzo del material compuesto, ¿sí? La clasificación de los materiales trenzados están de acuerdo a su dirección de los hilos o dirección de ensamble de los hilos. Entonces, están los que son en dos dimensiones, ¿sí? Esos que son en dos dimensiones, sus hilos están entrelazados en un plano para producir estructuras, bueno, preformas tubulares o planas, ¿sí? Para eso vamos a tener el trenzado tipo diamante, trenzado regular biaxial, trenzado regular triaxial y el trenzado Hércules, ¿sí? Entonces, en esta imagen vemos los tipos de trenzados, ¿sí? Donde están los trenzados biaxiales tipo diamante, donde pues va intercalado uno y uno. Para los trenzados regulares se utilizan dos hilos y llevan una intercalación distinta. En el caso del triaxial, llevan una intercalación igual al biaxial, salvo que llevan otro hilo complementario. Y en el Hércules tenemos otro tipo de trenzado, ¿sí? Entonces, estos trenzados sirven para formar preformas, que la preforma es lo que conocemos como el material sin impregnación de resina. Entonces, esas son las estructuras tubulares y estas son las estructuras planas. ¿Sí? Entonces, posteriormente tenemos los tridimensionales, que se caracterizan por un entrelazado a través de su espesor. Esto se refiere a que si en esta imagen vemos los que son bidimensionales, su espesor no es significativo respecto a la parte transversal al eje transversal de la preforma. En este caso, el espesor ya es significativo, ¿sí? Y para tenemos el trenzado cartesiano, que pues, puede ser de 2 pasos, 4 pasos, multipasos o circulares. Y tenemos el trenzado sólido. Entonces, en esta parte vemos los pasos, que es el recorrido o la trayectoria que hace los hilos de la máquina
para formar esta pieza que está de este lado, que es tridimensional cartesiano. Otra clasificación para las dos dimensiones es que puede ser por su configuración del espaciado de malla. Esto es la estructura que forma la malla, de qué tan apiladas están los hilos. Y entonces tenemos mallas cerradas, malla abierta y malla media. En esta figura podemos ver un mallado que está de forma abierta y un mallado que está cerrado, ¿sí? Entonces, aquí recordando lo que veíamos en las clases anteriores, las mallas cerradas constituyen una mayor fracción volumétrica que dentro del material que en las mallas abiertas, en las mallas medias. Entonces, esto nos puede servir para el diseño de nuestros materiales, ¿sí? Seleccionar el tipo de malla que vamos a emplear o el tipo de mallado. Las principales máquinas de trenzado pues son máquina Maple, máquina triaxial, flat, máquinas rotatorias, radiales y tridimensionales. Vamos a ver por aquí, del lado izquierdo, vemos una máquina radial, ¿sí? Entonces, esta máquina radial, vamos a mostrar aquí antes un poquito sus partes. Tienen engranes, portadores de carrete, bobinas, mecanismo de avance y un aro de guía, ¿sí? En este caso, en esta máquina, aquí vemos a la parte interior del círculo que forma esta máquina, donde están los portadores de carretes con su carrete, ¿sí? En la parte del centro estaría un aro de guía, ¿sí? En la parte de aquí mismo, digamos, perpendicular a la pantalla, va a entrar un mandril, ¿sí? Entonces, ese mandril es controlado por un brazo robótico, o está contenido en un brazo robótico que tiene un cabezal, ¿sí? En ese cabezal se ajusta el mandril y se comienza a introducir, ¿sí? Entonces, al comienzo de la introducción se empieza a pasar a lo largo de este eje transversal, ¿sí? Y se va trenzando sobre el mandril para formar el trenzado. Entonces, para que no se desprendan la parte del trenzado, se les coloca una especie como de abrazadera en el mandril para sujetar la parte del trenzado. Y posteriormente, cuando se termina, hay una especie de disminución en el mandril que genera que las fibras los hilos se vayan cerrando para ir haciendo una especie de nudo. Entonces, posteriormente, en una última parte de toda esta maquinaria, que ya no es propiamente la máquina radial, con unas guillotinas se corta y se termina el trenzado. Entonces, de esta parte, en la parte derecha, tenemos las máquinas de trenzado Maple, ¿sí? Estas máquinas pueden ser horizontales y verticales, ¿sí? Y pues se puede observar la diferencia que tienen con las máquinas radiales. Bueno, entonces ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, los engranes son los encargados de impulsar a los portadores de carrete sobre una línea de trayectoria, ¿sí? Para el trenzado. Los engranes suelen tener ranuras, que es un plato abajo que tiene una ranura, que se usa para transferir a los portadores de hilo a medida que se avanza la trayectoria de trenzado. Los portadores de carrete contienen las bobinas de los hilos, ¿sí? Contienen los carretes en sí. Las bobinas, pues es los tubos donde está el hilo, ¿sí? Entonces, posteriormente, los anillos de guía o los aros de guía son los encargados de asegurar la trayectoria o un punto de convergencia, ¿sí? Y una velocidad una tensión para no perder o que se hagan flexiones en nuestro hilo,
¿sí? Y se haga una correcta, un correcto trenzado. Ok. Esto se lo voy a explicar a mi compañero. Sí, gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, de las variables que intervienen en el trenzado, como vemos aquí en la figura, nos vamos de abajo hacia arriba. Tenemos la celda unitaria, representada ahí con el rectángulo rojo. Más arriba tenemos la región de solo matriz. Más arriba el ancho del hilo, representado por la letra W mayúscula, subíndice Y. Más arriba tenemos el espacio entre hilos. Y ya por último, en la parte central superior, tenemos el ángulo de trenzado. Para lograr este ángulo, se traza una línea a lo largo del eje longitudinal de los hilos trenzados. Y se dibuja una segunda línea, pero ya paralela al hilo trenzado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se usa el número de intersecciones dentro de una distancia considerada que normalmente es de 1 pulgada. Esto es para cuantificar la densidad de hilos de una trenza. También, bueno, al aplicar tensión a la trenza, sus hebras tienen, pues, obviamente, una reducción de espacio entre ellas y, por tanto, mayor contacto. Cuando esto sucede, se dice que es un atascamiento. El ángulo formado en este punto se denomina ángulo de apretado o atascamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, aquí la cantidad de superficie cubierta por las hebras es el factor de recubrimiento. Y depende del diámetro del mandril, del ángulo de trenzado y el ángulo de atascamiento. Y bueno, sabemos que la fracción volumétrica es la cantidad de volumen del material de refuerzo. Y sabemos que esto es determinante para la resistencia y propiedades mecánicas del material. Y esto se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí como vemos, el factor, la fracción volumétrica de la fibra es igual al producto de la geometría de los hilos por el número de portadores. Este producto se va a dividir por 4 por pi por el radio del mandril y el coseno del ángulo de trenzado, representado por la letra teta. Del lado derecho, bueno, vemos las variables de formación de trenzas, son el aro guía, después tenemos el plano de deposición, el mandril y el cono en la zona de convergencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las aplicaciones, como vemos, son en el sector aeroespacial, el sector civil, el automotriz, la medicina y los deportes. Siguiente, gracias. Bueno, aquí el uso de materiales compuestos trenzados puede llevarnos a la reducción del peso de la estructura, lo cual puede mejorar tanto el rendimiento del ensamble como la reducción de consumo de combustible. Un ejemplo de estos es el Boeing 787, que en sus primeras construcciones pesaba 143 toneladas. Ahora pesa 115 toneladas. Esto se debió a que al usar un material compuesto para la estructura, se obtuvo una reducción de peso del 20%. Y hablamos de plásticos reforzados con fibra de carbono. Si comparáramos a los metales con los materiales compuestos, veríamos que el costo de estos últimos es más elevado. Pero, bueno, no debemos descartar que una vez que el uso de estos materiales se vuelva más común, pues los precios reducirán considerablemente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí el uso de los materiales y otros materiales de ingeniería tradicionales se pueden mecanizar fácilmente mediante procesos sustractivos, como el corte y el fresado.
el corte lo tenemos del lado derecho y el fresado del lado izquierdo. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el braiding? Así es a lo que voy. Lo que pasa es que, bueno, al usar estos procesos, pues las existencias de estos materiales se pueden producir en grandes cantidades, en donde ya, bueno, se utiliza el tamaño apropiado y el proceso adecuado. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí, esto es el cutaway de un turbofan. Al mirar las fibras de compuestos reforzados, la estructura no homogénea de este material hace inviable la aplicación de estas estrategias de mecanizado que les mencioné. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en este diagrama vemos que... Esto no veo todavía la relación con el braiding. Ya, es que es como estos procesos hacen pues más fácil el mecanizado con los metales, y con el braiding no se podrían hacer estos por lo mismo de que no es una estructura homogénea. Eso es lo que quise explicar nada más. Y bueno, al usar materiales compuestos trenzados se está hablando de pasos estructurados para el proceso de diseño. Debemos tener en cuenta que pues no hay manera sencilla de diseñar. Pues debe contar una contemplación minuciosa de especificaciones críticas, de consideraciones específicas con el objetivo de cubrir una necesidad. Bueno, aquí los pasos, el primer paso es el reconocimiento. Claro, pero esto es genérico de cualquier proceso de diseño, pero yo todavía no veo la relación con el proceso. Y ustedes lo que tienen que exponer pues es el proceso del braiding. Bueno, es que, como le decía, solo quise como resaltar que con los metales es más fácil producir en masa pues las piezas, y con los materiales compuestos no es tan fácil como con los metales. Fue nada más lo que quise pues resaltar. Y bueno, como les decía aquí en este diagrama, el primer paso es el reconocimiento de la necesidad. Aquí debemos preguntarnos si hay alguna necesidad de abordarlo, para que los diseñadores, los diseñadores deben asegurarse de que el trabajo asignado... Vuelvo al mismo punto. O sea, todo esto es un problema de diseño genérico, pero la misión de ustedes es exponer el proceso. Entonces, todo esto puede ser no solamente común para una estructura de material compuesto, puede ser común para cualquier elemento de máquina, cualquier elemento estructural, incluso cualquier dispositivo electrónico, porque es un proceso de diseño. Ok, pero ustedes tienen que centrarse en el proceso. ¿Sí? Entonces ya van como 3 o 4 diapositivas, pero todavía no nos dicen qué relación tiene con el proceso. Ya no sé qué decirle, profe. Ok, vamos a regresar. Tienen que centrar en el problema. O sea, su misión es explicar un proceso. Ok, pues céntrense en esa parte. Vamos a regresar a donde está. ¿Quieren ver a otra cosa? Pues entonces tienen que ver directamente qué relación tiene con eso, porque si no, entonces como si yo empiezo a exponer un tema y después me salto a otro tema. Así que estoy empezando a explicar el braiding y después empiezo a explicar metodologías de diseño. A ver, ¿qué relación tiene eso? ¿No? Entonces, si desde el inicio ustedes no dejan bien claro cuál es eso, pues entonces se ve que obviamente son dos temas diferentes. No es parte del mismo tema. Entonces, céntrense en el problema que están ustedes atacando, por favor. Ok, vamos a regresar a la parte donde están las máquinas. Bueno, aquí. Inicialmente, para abastecer estos carretes, se tienen digamos, un carrete principal que está exterior a esta máquina, ¿sí? O a esta. Y posteriormente estos carretes empiezan a girar para atraer o para llenarse.
Entonces, una vez que estos carretes se llenan, ¿sí? Y tenemos nuestro mandril, que está soportado por el brazo robótico que les mencionaba, se introduce en esta parte, ¿sí? Y es donde se empieza a realizar el trenzado, o se empieza a realizar el giro de estos carretes, por los portadores de carrete y los engranes, y se empieza a depositar estos hilos en forma de trenza, como se muestra en esta parte, ¿sí? Entonces, una vez que sucede eso, pues se tiene que tener controlada la velocidad, ¿sí? Del mandril, la velocidad del giro de los carretes, ¿sí? Y se tiene que ir aplicando una tensión para que no tengamos para tener una compactación de las trenzas sobre el mandril, ¿sí? Que nuestro material sea funcional, ¿sí? Finalmente, cuando se termina la estructura, ¿sí? Se tiene que hacer un anudado y posteriormente tiene que ser cortado por una especie de guillotina. Y en la parte inicial del trenzado se tiene que poner una especie de abrazadera para evitar que pues que se haga un desprendimiento, un recorrimiento de la trenza, ¿sí? Esto porque se le aplica una velocidad y una tensión al trenzado, ¿sí? Entonces, con esto, pues se pueden, estos tipos de máquinas, ¿sí? Se pueden fabricar diferentes estructuras, se pueden fabricar vigas o se pueden fabricar estructuras circulares, y en eso consistiría el proceso. Entonces, dudas. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, cuando mencionaste lo de la clasificación que era cerrado, medio y abierto, ¿de qué punto a qué punto se puede considerar medio y de qué punto a qué punto se puede considerar valla cerrada? Bueno, mira, eso es muy subjetivo, no hay, o sea, en realidad esa clasificación sería irrelevante. Aquí lo que sí podemos establecer es el patrón, ¿no? O sea, ¿qué es el patrón? Por ejemplo, el paso, en este caso circunferencial, ustedes ven que hay un ángulo, al ángulo trenzado, como dijo su compañero, el ángulo trenzado, pues es el ángulo que hay entre la generatriz de la preforma, en este caso, normalmente está basado el trenzado alrededor de un mandril. Entonces, el mandril normalmente va a tener la forma de la preforma que se hace con este proceso. Entonces, la generatriz del mandril o la generatriz de la preforma y la dirección de las fibras, ahí entre esas dos direcciones hay un ángulo. Ese es el ángulo de trenzado. Entonces, ese es un parámetro importante. Obviamente, el paso, tú tienes un ancho del hilo. Entonces, obviamente, el ancho del hilo, pues va perpendicular a la dirección del hilo. Pero, obviamente, entre mayor sea ese ángulo, pues el paso o la distancia que está abarcando el hilo, un solo hilo, sobre la dirección circunferencial del mandril, pues es cada vez más grande. Entonces hay que ver justamente cuál es esa distancia, el paso que habría entre un hilo y otro, pero en dirección circunferencial. Ese sería realmente el parámetro importante. ¿Sí me explico? Y entonces tú puedes hacer una relación entre
el ancho circunferencial del hilo y el paso circunferencial. Entonces, ahí sí tú puedes ver cuál es la fracción en el que hay material de refuerzo y cuál es la fracción que no hay material. Obviamente, entre menor sea esa relación, pues quiere decir que hay menos huecos. ¿Sí me explico? Hay menos espacio para la resina y, bueno, más bien entre más alta sea fracción, hay menos espacio para la resina, y entre más baja sea esa fracción, pues entonces hay más espacio para la resina. Ese sería realmente lo importante, no necesariamente que si es medio, abierto, eso es muy subjetivo, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿entendió el proceso? ¿En qué consiste el proceso? Pregunta. Pues se entrelazan los hilos de forma diagonal sobre un eje. ¿De forma diagonal? Bueno, no diagonal, sino que se van entrelazando con un cierto ángulo. Sí, pero ¿en qué consiste el proceso? ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, con el bobinado filamentario? Vamos a ver esta parte. Y creo que... ahí está. Aquí. En el bobinado filamentario, según a lo que comprendí del proceso anterior, bueno, el proceso último de la clase anterior, es que está el mandril, ¿sí? Pero el mandril no va a pasar a través de la máquina, o a través de la máquina, donde tenemos, por ejemplo, este aro de guía y todo este mecanismo. Entonces, en el caso del mandril, en el bobinado filamentario, se va, digamos que está una máquina de este lado, aquí, que es la que va, cubriendo la superficie del mandril, ¿sí? No se hace a través de un trenzado, ¿sí? No sé si eso les responda. Bueno, eso no es necesariamente la diferencia, pero primero, este es un proceso para fabricar una preforma. ¿Dónde se usan las preformas? ¿En qué procesos se emplean las preformas? Eso ya lo vimos. Pregunta. En pultrusión de resina. Bueno, no solamente en pultrusión, se utiliza en RTM o en infusión de resina. Entonces, primero, este es un proceso de fabricación de una preforma. O sea, quiere decir que no es un proceso de producción de una pieza de material compuesto, es un proceso que se requiere para fabricar uno de los insumos que se requiere para otros procesos de fabricación de materiales compuestos. Ahora, ¿en qué consiste el proceso? Bueno, ¿en qué consiste? Este es el mismo proceso que se utiliza para la fabricación de los calcetines. Se sacan su calcetín y no tiene una costura longitudinal. ¿Por qué no tiene una costura longitudinal? Justamente porque se hace con este proceso. ¿En qué consiste este proceso? Al igual que el calcetín, se tiene pues un mandril con la forma del calcetín. Y entonces, una serie de bobinas, las cuales ven ustedes ahí en la imagen, van a girar alrededor de un mandril, ¿sí? Y al mismo tiempo que están girando, se están trasladando y van abasteciendo de hilo de refuerzo, el cual no solamente está enrollándose alrededor del mandril,
sino que se está trenzando alrededor del mandril. ¿Cómo se logra ese trenzado? Pues por un movimiento combinado de rotación alrededor del mandril y la traslación. Entonces, cada una de estas bobinas, ven ustedes, aquí tenemos un disco, un anillo de la máquina de trenzado. Cada una de estas bobinas no solamente está girando alrededor del mandril, sino que también tiene un movimiento de traslación. Pero no es cualquier movimiento de traslación, sino cada una de esas bobinas sigue una trayectoria específica de tal manera que se pueda establecer el tipo de trenzado específico sobre la superficie del mandril. El mandril no solamente es un elemento que va en dirección axial y que va avanzando, es justamente el movimiento coordinado de movimiento de las bobinas y avance del mandril lo que está produciendo un trenzado del refuerzo alrededor del mandril. Entonces, como se tiene que controlar la trayectoria de estas bobinas, entonces se requiere de un código mecánico. ¿Sí? Ustedes van al centro y van a ver unas personas que están como de caqui, ¿sí? Que traen una caja, ¿no? Y que le dan vuelta una manivela, y cuando le dan vuelta a la manivela, pues esa manivela tiene un mecanismo que impulsa un pequeño soplador que a su vez dirige ese aire a un cabezal y tiene varias flautas, ¿no? Pero no se están